Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Qué enorme bendición poder estar nuevamente en nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. ¿Qué les están pareciendo estas lecturas en el libro de Segunda de Corintios? Creo que esta carta es una carta hermosa que de alguna manera nos está trayendo fe, nos está trayendo esperanza y nos permite de alguna forma tomar ciertos principios bíblicos para nuestra vida cristiana. ¿Sabe? El día de hoy vamos a meditar en 2 de Corintios capítulo número 8, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 15. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: generosidad. ¿Sabe que cuando nosotros comprendemos a este Dios maravilloso en su gran amor, creo que hay una palabra que nos tiene que traer en la mente? Es la palabra generosidad. Nuestro Dios es generoso. Cada mañana el Señor nos abre su misericordia, su gracia, para permitirnos un día más de vida. Cada mañana el Señor hace levantar el sol y cada mañana el Señor nos permite la vida para que nosotros podamos realizar todas las actividades que tenemos en mente. Y sabe, creo que al final de cuentas nosotros deberíamos responder de esa misma manera, siendo generosos tanto con nuestro Dios como con las personas que nos rodean, para poder imitar esta hermosa virtud de la generosidad. Y creo que en este pasaje de la Escritura el apóstol Pablo nos está hablando mucho acerca de la generosidad, y en lo personal creo que podemos rescatar por lo menos 3 cosas acerca de la generosidad que me gustaría compartir contigo con mucho respeto. La primera de ellas es la siguiente: la generosidad es una actitud. Claro, es una virtud, pero sabe, es una virtud que al final de cuentas se desarrolla a través de una actitud correcta, una actitud que tiene que ver con lo agradable, una actitud que tiene que ver con esforzarnos, una actitud que tiene que ver con ser entusiastas. Mira cómo dice el versículo número 1 y versículo número 2 de esta preciosa escritura. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Estas iglesias de Macedonia tenían esta característica, tenían una actitud correcta. No eran iglesias que tenían grandes recursos, más bien eran iglesias que eran iglesias pobres. Incluso el apóstol nos dice que estaban pasando por pruebas de tribulación y que en medio de su pobreza ellos abundaron en riquezas de generosidad. Querido hermano y querida hermana, creo al final de cuentas que no da aquel que tiene, sino más bien aquel que quiere dar. Aquel que tiene una actitud correcta, una actitud que tiene que ver con esforzarse. Me fascina el versículo número 3 y te lo voy a volver a leer. Dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. El apóstol Pablo estaba maravillado al ver cómo estas iglesias se esforzaban para procurar ser generosos y bendecir a otras personas. El versículo número 4 dice: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Aparentemente quizás el apóstol Pablo miró la necesidad y dijo: no, en ninguna manera, ustedes necesitan más esos recursos que nosotros, no los podemos tomar. Quizás dijo eso. Entonces ellos dijeron: por favor, te lo suplicamos, no nos prives de esta bendición. Sabe, ser generosos es una actitud que tenemos que trabajar, es una actitud que tenemos que tener para que al final podamos nosotros darle un golpe fuerte a la avaricia, al egoísmo, para poder bendecir a otras personas. La segunda cosa que me gustaría compartir con ustedes es lo siguiente: la generosidad es también un hábito espiritual. Claro que sí.
No se es generoso nada más de vez en cuando, no. La persona que es generosa, la persona que procura la generosidad, lo hace más bien como un estilo de vida, como un hábito. Fíjate cómo dice el versículo número 5 de esta escritura. Dice así, te lo voy a leer. Y no como lo esperábamos, dice, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Ellos tenían un hábito de entregarse al Señor primeramente. Era un hábito espiritual que ellos tenían. Y dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Sabe? Es hermoso poder entender que en realidad la generosidad no la vamos a obtener de la noche a la mañana, no. Se trata de esforzarnos, se trata de hacer el hábito, entendiendo que muchas veces no tenemos los recursos, pero si nosotros nos esforzamos y procuramos bendecir a otros, lo podemos hacer. Y recuerda algo, no se trata nada más del asunto financiero, no te confundas, no. Se trata de invertir tiempo, se trata de ser personas que de alguna manera veamos la necesidad en otros y nos acerquemos para dar compañía, para proveer un consejo, para proveer una palabra de ánimo, para que podamos orar juntos. ¿Me entiende? Necesitamos ser generosos en muchos aspectos más de nuestra vida, no tan solo en el asunto financiero, que también lo deberíamos de hacer, pero en realidad la generosidad es un hábito espiritual. Y la tercera y última cosa que me gustaría dejar en sus corazones es lo siguiente: la generosidad nos conviene. Ser generosos al final de cuentas nos conviene. ¿Sabe por qué? Porque cuando se es generoso hacemos a un lado a la avaricia. Cuando somos generosos hacemos a un lado a nuestros egoísmos, a nuestros miedos y a nuestros temores. Y también damos esos pasos de fe para disfrutar los milagros de Dios, de su provisión, de cómo Dios al final da sus recursos abundantes para cada uno de nosotros. Fíjate cómo dice el versículo número 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. ¿De qué trata esto? Bueno, cuando nosotros nos atrevemos a ser generosos, al final de cuentas vamos a ser más como Jesús. Hacemos a un lado nuestras riquezas, nos hacemos pobres y bendecimos a otros, para que al final de cuentas otras personas sean bendecidas. Me gusta mucho cómo lo relata el versículo número 14. Dice, sino que para en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Cuando somos generosos, bendecimos a otros. Cuando somos generosos, permitimos que la bendición de Dios fluya, y entonces nosotros abrimos nuestra mano y bendecimos a otros, y esa bendición entonces provoca bendiciones a otras personas, y entonces vamos al final de cuentas llevando esa bendición a muchos otros. Dice, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Sabe? Al final de cuentas nos conviene ser generosos. Nos conviene porque nos vamos a parecer más a Jesús. Nos conviene porque vamos a bendecir más a otros, pero también porque va a fortalecer nuestra fe. Fíjate cómo dice el versículo número 15. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Haciendo alusión a ese tiempo del éxodo, ¿verdad? Cuando estaban ellos al final viendo la provisión del Señor en el desierto. Dios proveyó y a nadie le hizo falta. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios poderoso. ¿Qué es la generosidad? Bueno, dice aquí lo que logramos rescatar el día de hoy es una actitud. Número dos, es un hábito espiritual, y número 3, nos conviene. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida, y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.